Buenas tardes, mi equipo está conformado por Aldo López Molina y Angélica Gutiérrez Ruiz, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la leucemia mieloide crónica. Bueno, pues para hablar sobre este tema, primero tenemos que saber qué es, y pues es una neoplasia mieloproliferativa de las menos frecuentes. Su mutación genética va a estar dada entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9, mejor conocido como el cromosoma de Filadelfia. Este cromosoma va a tener como producto la proteína BCR-ABL, que produce una activación permanente de la tirosininasa, que causa el aumento de la proliferación descontrolada de las células madre de la célula de la médula ósea. Más comúnmente vamos a encontrarlo en personas de entre 50 y 60 años, y pues el 30% de estos pacientes va a resultar asintomático. En cuanto a la epidemiología, podemos ver que, pues como anteriormente lo repetí, la población va a ser de entre 50 y 60 años, va a ser más común en hombres y va a existir de 1 a 2 casos por cada 100.000 adultos. En México el rango de edad va a ser entre los 15 y 86 años y va a representar el 4% de las leucemias y tiene un 5% de mortalidad. En cuanto a la patogenia, como lo mencionó mi compañero, pues se va a dar por una traslocación que se presentan en los cromosomas 9 y 22 en los brazos largos. El- Esta traslocación va a generar que un fragmento del cromosoma 9 que va a contener el oncogen ABL y el cromosoma 22 que contiene el gen BCR se fusionen sus fragmentos se entrecrucen, generando lo que es el cromosoma Filadelfia, que pues va a ser inductor para revelar lo que es la leucemia mieloide crónica. La activación del BCR-ABL1 va a provocar alteraciones tanto en la transcripción genética, apoptosis, organización del citoesqueleto, degradación de las proteínas inhibidoras, y pues la mutación o esta translocación va a estar presente en el 95% de los casos de la leucemia mieloide crónica. Esta patología se va a dividir en tres fases: la fase crónica, la fase acelerada y la crisis blástica. La fase crónica vamos a tener que es progresiva, se puede dar durante meses o años, se va a caracterizar por un aumento de la serie blanca y pues va a tener como cuadro clínico una hepato o esplenomegalia. El 90% de los pacientes se va a diagnosticar durante esta fase. En la fase acelerada vamos a tener una infiltración de otros órganos con el aumento de la hepato o esplenomegalia, y vamos a tener que el aumento de los blastos en la médula ósea y sangre periférica no debe de sobrepasar el 20%, ya que si sobrepasa este porcentaje es automáticamente una crisis blástica o se puede definir como una leucemia mieloide aguda. Y pues en la crisis blástica tenemos que evidenciar que el 20% de los blastos en médula ósea va a estar aumentado en el 80% de lo que son los pacientes. Bueno, pues para identificar esta patología, el cuadro clínico pues va a ser una presencia de tumoración abdominal, pérdida de peso, astenia y esplenomegalia. También puede haber la presencia de hepatomegalia. Va a tener una forma insidiosa, donde va a haber la presencia de un síndrome anémico progresivo o astenia, la presencia de anorexia, diaforesis y la pérdida de peso. Otro de los síntomas característicos de esta patología, o más bien síntomas secundarios, serían los dolores óseos, fenómenos de la leucostasis, perdón, alteraciones visuales, trastornos a nivel neurológico, síntomas pulmonares como la hipoxemia y el priapismo. Vamos a tener también catabolismo celular aumentado, cólicos renales y artritis goutosa. A la exploración física, nuestro paciente, pues vamos a encontrar palidez de tegumentos o de las mucosas, la presencia de la hepatomegalia o esplenomegalia, que es frecuente en esta patología,
Y en casos de la leucostasis, habrá dilatación de las venas retinianas y hemorragias. En los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar una leucocitosis de más de 25 por 10⁻⁹. En los frotis van a predominar los neutrófilos segmentados y en banda. Vamos a encontrar también un aumento en la cifra absoluta de lo que son los basófilos y eosinofilia absoluta. Rara vez se va a encontrar monocitosis y al momento del diagnóstico la cifra plaquetaria puede ser normal o aumentada. Igual puede llegar a elevarse un poco durante el transcurso de la fase crónica. La actividad de la fosfatasa alcalina de los neutrófilos va a disminuir o va a desaparecer por completo y la histamina en sangre total se va a ver aumentada notablemente. En cuanto a los hallazgos de médula ósea, vamos a tener que el aspirado medular va a ser típicamente hipercelular y vamos a tener una marcada hiperplasia granulocítica. También vamos a encontrar una celularidad aumentada con un incremento en el porcentaje de las células en la línea granulopoyética. Y en cuanto a la línea eritropoyética plástica, vamos a tener un porcentaje de los blastos aumentado. Igual que los megacariocitos, van a tener un tamaño más pequeño de lo normal, con núcleos hipolobulados, y también vamos a encontrar la presencia de histiocitos azul marino o células pseudo-Gaucher, esto como consecuencia del acúmulo de la excesiva destrucción celular. Los resultados en las pruebas de diagnóstico séricas puede llegar a encontrarse la presencia de pseudohiponatremia debido a la liberación de potasio de los granulocitos en la sangre coagulada. Va a haber también una actividad sérica elevada de la deshidrogenasa del ácido láctico y la hiperuricemia e hiperuricosuria muy frecuente en estos pacientes. Bueno, para realizar el diagnóstico de un paciente con este padecimiento, pues como en cualquier otra vamos a tener que realizar la historia clínica, una exploración física y pues vamos a tener que realizar un hemograma, un recuento leucocitario, examen de médula ósea para confirmar la hiperplasia mieloide y va a haber un estudio citogenético que nos va a servir como diagnóstico, pues no diferencial, pero sí muy encaminado, va a ayudar mucho al enfoque de nuestro diagnóstico, que va a ser la presencia del cromosoma de Filadelfia. La identificación correcta del tipo de transcripción fundamental es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad, ya que vemos que pues, su origen es muy genético. El estudio molecular va a haber un reordenamiento del BCR a B. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener que se debe de llevar a cabo la diferenciación con otras neoplasias mieloproliferativas o mielodisplásicas, también una reacción leucomioide, ya sea por infecciones, sobre todo en neumonía bacteriana, meningitis, difteria, tuberculosis e infecciones fúngicas. También vamos a tener que otras neoplasias van a producir factores de crecimiento de los granulocitos, como lo es el cáncer de pulmón de células pequeñas, el cáncer de ovario, el melanoma y el linfoma Hodgkin. Otros procesos que nos van a aumentar los leucocitos van a ser la necrosis tisular, infarto de miocardio, miocitosis, hemorragia aguda o terapia con glucocorticoides. Bueno, pues en cuanto al pronóstico, la respuesta del tratamiento con inhibidores de la... La respuesta al tratamiento con inhibidores de la tirosincinasa va a ser el pronóstico o el factor pronóstico más importante, ya que los pacientes tratados con imatinib, el porcentaje de supervivencia libre de progresión o de aparición de la fase de aceleración puede ser de 1,81
o en el curso bifásico del 94% después de los 7 años. Y el porcentaje de supervivencia a 3 años en pacientes sometidos a lo que es el trasplante de médula ósea es de un 80%. El diagnóstico diferencial, pues obviamente va a tener que ir enfocado en descartar otras neoplasias mieloproliferativas y mielodisplásicas. Va a estar enfocado también en ver cómo es la reacción. En cómo es la reacción del paciente. También vamos a tener factores de mal pronóstico, como es el índice de pronóstico de Sokal y Hasford, en el cual va a decir que si el paciente tiene edad avanzada, un tamaño del vaso muy aumentado, una cifra de plaquetas o un elevado porcentaje de células blásticas en sangre, pues va a tener un mal pronóstico lo que es el paciente. Y en cuanto a anomalías cromosómicas asociadas a la clona del cromosoma Filadelfia, pues también se va a tener un mal pronóstico. En cuanto al tratamiento, pues se va a dar la administración crónica de los inhibidores de la tirosina sinasa o por sus siglas ITK. Como primer fármaco tenemos el imatinib a dosis de 400 miligramos vía oral, el dasatinib 100 miligramos igual vía oral, y esto va a ser eficaz en todos los casos en el que el paciente sea resistente a lo que es el imatinib, que van a ser causados por la mutación del gen BCR-ABL1, salvo en algunas mutaciones. Igual vamos a tener el linotinib, 300 miligramos, igual vía oral, va a ser muy eficaz también para los pacientes los cuales presenten resistencia. Vasotinib, igual vía oral, 500 miligramos, y ponatinib. En cuanto al tratamiento con imatinib, se tiene que checar hematológicamente cuando se ve que al diagnóstico se tiene que hacer cada 15 días hasta alcanzar una respuesta hematológica completa, y después de eso se tiene que pues, retomar cada 3 meses. En la citogenética, igual al diagnóstico, se tiene que realizar a los 3 y 6 meses, y después cada 6 meses hasta que igual ocurra respuesta hematológica citogenética completa. En el tratamiento de lo que es de la primera línea se va a utilizar mucho el imatinib, nilotinib o dasatinib. En el caso de resistencia o intolerancia a lo que es el imatinib, se pueden utilizar dasatinib, nilotinib o busotinib. También vamos a tener un tratamiento dependiendo la fase. En la fase crónica se va a recomendar o prescribir lo que es el imatinib, nilotinib o dasatinib. En la segunda y tercera línea vamos a prescribir lo que es ponatinib. En caso de que haya mutación del T315, vamos a prescribir ponatinib con un trasplante. Y en las fases aceleradas vamos a tener igual el trasplante ALO-TPH, va a ser si no hay una respuesta óptima, y en la crisis plástica la quimioterapia junto con el ALO-TPH pues va a ser pues muy efectivo. Pues también vamos a tener que nuestros fármacos de elección para el tratamiento pueden llegar a tener algunas reacciones adversas. Por ejemplo, imatinib puede llegar a tener edema, bueno, a presentar los pacientes edema, calambres, intolerancia digestiva, dolores osteomusculares y erupciones cutáneas. Con ponatinib va a tener un mayor riesgo, o va a incrementar un 25% el riesgo de afecciones cardiovasculares, y con nilotinib pues va a aumentar los niveles de la lipasa sérica, y las pruebas de función hepática van a incrementar.
junto con el riesgo de complicaciones cardiovasculares o isquémicas. Y pues es todo por nuestro tema. Muchas gracias. Muchas gracias.